Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia, Señor. Te agradecemos porque podemos empezar el día, Señor, escudriñando tu palabra. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías, tú nos revelas lo más profundo de tu ser a nuestro espíritu, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no se trata únicamente de adquirir conocimiento, sino que además tú nos das tu gracia y pones en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Yo te ruego, Señor, que todo lo que se enseñe sea guiado por ti, que nos guíe, Señor, a toda verdad, a toda justicia, Señor, y que nuestra vida pueda ser transformada, Señor, por lo que estamos aprendiendo, Señor. Y que nosotros también podamos dar testimonio, Señor, de tu verdad, de tu palabra, Señor, a quienes aún no te conocen, mi Dios, a quienes tienen preguntas, a quienes quizá cuestionan tu existencia, que nosotros podamos en primer lugar darles un testimonio de amor, Señor, e instruirles en la medida, Señor, de nuestras posibilidades para que ellos puedan conocerte, mi Dios. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, si recordamos, el día de ayer estábamos estudiando acerca de la confiabilidad de la Biblia y, bueno, qué es lo que ocurriría en un momento dado si la Biblia como tal desapareciera, si no tuviéramos acceso a ella. Si tuviéramos acceso a ella, pero de una manera incompleta, y veíamos un caso bíblico, ¿no? El caso del rey Josías, este rey que empezó su reinado siendo aún muy joven, y decíamos que él pues fue instruido desde pequeño con temor del Señor, y él empezó pues a limpiar la nación, y dentro de su reinado resulta que se dieron cuenta que en el templo estaban pues los rollos de la ley, ¿sí? Y pues era algo que había estado extraviado por muchos años. Cuando se lo empiezan a leer, la palabra de Dios dice que él desgarra sus vestiduras. Decíamos que esto es una señal de luto. Y lo que él entiende es que a causa de que el pueblo de Israel pues no conocía la ley de Dios, habían estado viviendo en formas pues que no eran agradables al Señor, y por lo tanto pues pesaba sobre ellos maldiciones, el juicio de Dios. Y entonces él busca hacer un cambio radical en ese sentido. Entonces lo primero que vemos que hace es él se arrepiente delante del Señor, le pide a las personas más allegadas a él que busquen a una profetisa para que el Señor mismo les dé indicaciones. Y lo siguiente que él hace después de que recibe esta confirmación por parte de Dios es que reúne a todo el pueblo para leerles, para darles a conocer la ley de Dios, y empieza o continúa haciendo cambios de acuerdo a lo que él empieza a entender, ¿no? Vemos también que parte de esos cambios incluyó el celebrar el Pesaj de acuerdo a lo que decía la palabra de Dios, ¿no? Entonces nos damos cuenta que efectivamente el hecho de tener una palabra tergiversada, el hecho de que se haga una interpretación incorrecta, pues tiene efectos en la vida, ¿no? De ahí, pues, la responsabilidad que tenemos todos de que lo que estamos leyendo verdaderamente, pues, corroboremos qué es lo que el Señor quiere decirnos. Decíamos también cómo pues se han mezclado una serie de enseñanzas, incluso en, vamos a decirlo, en la historia contemporánea, pues que han tergiversado el cómo nosotros vivimos lo que dice la palabra de Dios, y cómo eso también ha traído un efecto destructivo en nuestra vida. Me refiero cuando nosotros creemos que por el hecho de vivir en la gracia,
podemos vivir completamente alejados de los mandamientos de Dios, que podemos vivir, en otras palabras, como se nos dé la gana y que sin importar, nosotros vamos a ser bendecidos a pesar de nuestra desobediencia, ¿no? Entonces, cuando vemos que, pues, que esto ocurre, que en nuestra vida hay una serie de consecuencias, pues entonces lo que tenemos que analizar es si verdaderamente la forma en la que estamos viviendo corresponde con la enseñanza bíblica, ¿no? Entonces, vamos a empezar el día de hoy y nos va a tomar algunas clases a ver las evidencias que hay respecto a la confiabilidad y veracidad de la Biblia. Es un tema bien extenso, sumamente interesante, pero que en la medida que nosotros vayamos entendiendo cómo es que Dios ha preservado su palabra a lo largo de miles de años, verdaderamente esto nos va a dar una fe muchísimo más firme, el tener realmente un fundamento fuerte en creer, porque hay una diferencia importante entre la Biblia y cualquier otro libro sobre la faz de la tierra, y eso incluye los libros de otras religiones, ¿no? Todo lo que tiene que ver, digamos, con filosofías y religiones o cosmovisiones que hoy en día pues están viviendo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, esto para nosotros debe ser un fundamento. Es un tema también un poquito árido, les voy a dar mucha información, datos o fechas históricas, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo para que me puedan ir siguiendo, ¿sí? Y que ustedes se vayan quedando con ciertas ideas. De cualquier manera, saben que la clase se está grabando y si tienen la oportunidad posteriormente ya de repasarla con calma, de tomar notas que a veces quizá porque vamos un poquito rápido no las pueden tomar, pues ya pueden ustedes pausarla cuantas veces necesiten, ¿de acuerdo? Entonces, para estudiar este tema, lo primero que voy a decirles es que vamos a trabajar por separado el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento y conforme vayamos desarrollando los temas nos vamos a dar cuenta de por qué. Entonces, vamos primero a hablar acerca de la Biblia en su totalidad, ¿sí? Respecto a esta parte de la evidencia que hay de su confiabilidad. Entonces, lo primero que nosotros debemos saber y tener la certeza es que sí, las palabras de Dios se han transmitido con exactitud a lo largo de la historia, ¿de acuerdo? Vamos a recordar para quienes ya lo sepan o vamos a aprender para quienes nunca lo habían escuchado, ¿sí? Algunos datos respecto a la Biblia. Por ejemplo, la palabra de Dios fue escrita en un periodo de 1500 años, ¿sí? Entonces, para que vayamos también contextualizando de qué estamos hablando, a veces pensamos que como nosotros hoy tenemos un solo libro, pues la Biblia fue escrita de manera completa. Sin embargo, algo que vamos a entender es que no es un solo libro, sino que es el conjunto de 66 libros, ¿de acuerdo? Estos 66 libros escritos, vuelvo a insistir, en un periodo de 1500 años. Lo que quiere decir que fue escrito a lo largo de 40 generaciones. ¿Por qué es importante este punto? Y quiero también que me vayan siguiendo. Se dice que en promedio una generación abarca entre unos 50 y 70 años aproximadamente, dependiendo pues también de en qué periodo, digamos, de la historia estemos hablando, porque bueno, también sabemos que en la antigüedad pues la gente vivía muchos más años, pero bueno, eso es lo que se menciona, entre unos 50 y 70 años. Ahora, ¿qué ocurre? Que les voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos la fortuna de conocer, por ejemplo, a nuestros abuelos, a nuestros padres, y nosotros estaríamos hablando de 3 generaciones diferentes. Y algo que sabemos es que de generación a generación
suele haber cambios muy importantes de pensamiento. Entonces, me gustaría saber si alguno de los que está aquí conectados tiene este caso, ¿no? De ser parte de una familia donde están con vida 3 o 4 generaciones, ¿no? Que digan, ah, pues yo tengo hijos, tengo nietos y quizá todavía están vivos mis padres. ¿Hay alguien? Yo. Ok, entonces ayúdame, Isaac. ¿Tú dirías que en temas, por ejemplo, controversiales, como vamos a pensar en el derecho a la vida, tienen la misma perspectiva o la misma opinión tus abuelos, tus padres, tú y tus hijos? ¿O hay Sí, diferencias de no, pensamiento? yo creo que sí, es la misma opinión. ¿Perdón? Yo creo que sí es la misma opinión. Bueno, no Ok, estoy seguro que sí es la misma opinión. ok, pero en el caso que tú nos planteas, pues básicamente estamos hablando de que todos tienen además la misma cosmovisión, o sea, una Así es, sí. cosmovisión cristiana. Quisiera Sí. escuchar a alguien más. ¿Hay alguien que me pueda dar una opinión al respecto? ¿Nadie más? Me gustaría ¿De las escuchar. generaciones, Leslie? Sí. No, no se vive de la misma manera porque cada generación vivió en una época y cada uno se queda con eso que ellos van viviendo, la época pues A ver, en la en que tu van caso, viviendo. Moni, la misma pregunta que le hice a Isaac. ¿Tú crees Ujú. que tus padres, por ejemplo, tus abuelos y tú tendrían la misma opinión sobre el derecho a la vida? No, 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 Ok, ahorita en esta actualidad ya no, por que ha venido cambiando la cultura, por lo que te digo, porque ya es se vuelve cultural también el asunto. Por decir, los abuelos dicen, es que en mi época no había a lo mejor manera de cuidarse, ¿no? Y eran los hijos que Dios te mandaba y tenías que tenerlos. Y mis papás dicen, no, pues en mi época ya hay ya se habló un poquito más de la sexualidad y pues ya tú decidías. Y ahorita se dice, pues no, pues ahora ya tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo, ¿no? Y tener un... Entonces, al momento de que empezamos a hablar, ya hablando culturalmente, pues no es la misma opinión. ok. Gracias, Moni. Considero que este ejemplo que da Mónica es como lo más usual, ¿sí? Que en una misma familia, simplemente por el transcurso del tiempo y efectivamente estar viviendo pues en culturas y además en cosmovisiones distintas, la realidad es que es poco frecuente encontrar una misma línea de pensamiento entre generaciones. Y si esto ocurre en el transcurso de 3 o 4 generaciones, pues la situación es todavía, digamos, más visible si hablamos de 40 o de 50 generaciones, ¿sí? Si nosotros pensáramos, por ejemplo, en, en una cultura griega del siglo I después de Cristo, pensar que ellos tenían la misma ideología que tenemos en la actualidad, pues no sería cierto, ¿no? No sería verdad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que bueno, y bueno, ahorita voy a llegar a la gran conclusión. Tengan en mente que para la escritura de la Biblia se llevó a cabo a lo largo de 40 generaciones. No solo eso, sino que participan más de 40 autores de diferentes esferas de la sociedad. Encontramos reyes, pescadores, médicos, pastores, príncipes, profetas, ¿sí? Tenemos, así como gente iletrada, vamos a decirlo, había también grandes estudiosos. ¿Me van siguiendo? Luego, las palabras inspiradas por Dios fueron escritas en distintos lugares, ¿sí? Algunas de ellas pues fueron escritas en Jerusalén,
Muchas de las cartas de Pablo fueron escritas en distintas ciudades, dependiendo de dónde se encontraba, ¿no? Y dirigidas también a otras, por ejemplo, a la iglesia de Roma o a la iglesia de Colosas, ¿sí? En Babilonia también fueron escritas algunas. En fin. Escritas básicamente en 3 continentes, que estamos hablando de Asia, África y Europa, ¿sí? En 3 idiomas distintos, hebreo, arameo y griego. Y contiene la Biblia cientos de historias, poemas, canciones, y trata muchos temas controversiales. Y sin embargo, con todo lo anterior que les he comentado, la Biblia logra una continuidad en sus temas, ¿sí? Es decir, sí encontramos una unidad de pensamiento y vemos que si nosotros hablamos acerca de un tema principal en la Biblia, vemos que ese tema es la redención de Dios para sus hijos y la restauración de todas las cosas a su diseño original. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta es, si nosotros tomáramos, vamos a pensar en 20 libros al azar, de diferentes culturas, de diferentes épocas, de diferentes autores, ¿cuál es la probabilidad de que esos 20 libros tuvieran esta misma línea de pensamiento, que fueran iguales respecto a sustentar, ¿sí?, un mismo pensamiento? ¿Alguien que quiera participar? Cero posibilidades, cero probabilidad, yo creo. Así ¿Nula? es, o sea, la posibilidad es muy, muy, muy baja, por no decir efectivamente, que no hay posibilidad de que eso ocurra. No hay posibilidad. Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando nosotros hablamos de que hay un autor de la Biblia o de que la Biblia es inspirada, ¿sí?, es justamente el entendimiento de que hay una línea de pensamiento consistente, no solo en un tema. La palabra de Dios aborda distintos temas que hoy son tan controversiales, ¿no? Como el homicidio, como esto que hablamos, el derecho a la vida, como la homosexualidad. Y la Biblia es consistente en esos temas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando una persona nos dice, pues sí, es que la Biblia fue escrita por hombres, ciertamente, vuelvo a repetir, o sea, eso es innegable. Dios utilizó hombres para que escribieran su palabra revelada. Pero lo importante detrás de ellos, sí, es que vemos, vuelvo a insistir, una línea de pensamiento que es consistente. ¿Ok? Entonces, esto es hablando acerca de la Biblia. Vamos a leer nuevamente Mateo 5:18. Lo leíamos el día de ayer. Y dice así: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y el capítulo 24, verso 35. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta es una promesa que está haciendo Dios, ¿sí?, acerca de la preservación de sus palabras. Y dice, incluso el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar. Entonces nosotros tenemos esa certeza y es parte de lo que estamos viendo. Digamos, este es como un resumen
acerca de la revelación bíblica. Ahora vamos a ver acerca, ¿sí?, de lo que es la confiabilidad histórica. Y vamos a empezar entonces con el con el Antiguo Testamento. Primero, la confiabilidad del Antiguo Testamento está confirmada por lo menos de 3 maneras, y ahí quiero que me vayan siguiendo. Primero, la transmisión textual, ¿sí? Es decir, el método que en un momento dado siguieron los escribas y que se convierte en la previsión, de hacer copias a través de la historia. Ahora vamos a ver que esto no es una iniciativa del hombre, esto es un mandato de Dios, ¿de acuerdo? Y estoy incluyendo aquí un comentario del profesor Julio Trebolle Barrera, que dice que en la transmisión del texto de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, lo que también se conoce como Tanaj, es de un rigor extraordinario. Dice, sin parangón en la literatura clásica grecorromana. Parangón, para quienes no sepan, significa sin comparación con ningún otro libro de la literatura clásica griega o romana, ¿de acuerdo? Este es un punto sumamente importante porque, insisto, podemos tomar la Biblia como un ejemplo muy destacado acerca de lo que se realizó para lograr su preservación a lo largo de la historia, ¿sí? Número 2, la confirmación del Antiguo Testamento por la rigurosa evidencia revelada por la arqueología, ¿sí? Es decir, cuáles han sido los descubrimientos arqueológicos que confirman la veracidad del Antiguo Testamento. Y número 3, la evidencia documental también descubierta por la arqueología. De cada uno de estos temas vamos a hablar ampliamente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con el primero. No sé si hasta ahí van bien, quieren un poquito de tiempo para copiarlo o avanzamos. Ok, creo que avanzamos. Bueno, entonces el primer tema es la preservación del Tanaj, ¿sí? Vuelvo a repetirles, Tanaj, sí, es el acrónimo hebreo para lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ¿sí? Tanaj es un acrónimo, vuelvo a repetir, que hace referencia a las 3 partes en las que se divide la Biblia hebrea: la Torá, los Ketubim o escritos y los Neviim o profetas. El orden correcto, bueno, la T o la parte de Ta es para Torá, la parte de NA es para los Neviim o profetas y la J es para los Ketubim, ¿sí? Por eso se conoce como el Tanaj. Ok, entonces voy a empezar a desarrollar este tema, quiero que me vayan siguiendo. Y bueno, aquí lo que es importante entender es que una parte del descubrimiento de la confiabilidad del Antiguo Testamento tiene que ver con un examen de su transmisión textual, ¿sí? Ese camino, digamos, desde los escritos originales hasta las copias impresas que tenemos el día de hoy. Como es el caso de cualquier literatura antigua, ¿sí? No tenemos los documentos originales, pero no es solamente el caso de la Biblia, ¿de acuerdo? Es el caso de cualquier literatura antigua. Sin embargo, la precisión de los copistas hebreos es asombrosa cuando se comparan las escrituras con cualquier otra obra de la antigüedad. Les voy a leer un fragmento
de la obra de Gleason Archer, que dice, debe entenderse claramente que en este aspecto, es decir, referente a la transmisión, el Antiguo Testamento difiere de todas las demás obras literarias precristianas que conocemos. Es cierto que no poseemos tantos diferentes manuscritos de producciones paganas que provenían de tiempos tan notablemente separados como tenemos en el caso del Antiguo Testamento. Pero donde sí tenemos, como por ejemplo en la obra egipcia, el libro de los muertos, las variaciones son mucho más extensas y serias. Diferencias realmente alarmantes aparecen. Por ejemplo, en el capítulo 15, según el papiro de Aní, que data de la dinastía decimoctava, en comparación con el texto en el papiro Turín, que data de la dinastía sexta o más tarde, cláusulas completas son insertadas o omitidas, y el sentido de columnas correspondientes en el texto es, en algunos casos, algo totalmente diferente. Aparte de la superintendencia divina de la transmisión del texto hebreo, no hay ninguna razón para que el mismo fenómeno no sucediera en textos hebreos producidos con siglos de diferencia. Por ejemplo, aunque las dos copias de Isaías que fueron descubiertas en Qumran, que además es un tema que vamos a ver ampliamente en las siguientes clases, cerca del Mar Muerto en 1947, databan de 1000 años más temprano que el manuscrito más antiguo previamente conocido, que era del 980 después de Cristo. ¿Sí? Se demostraron ser, palabra por palabra, idénticas con nuestra Biblia hebrea, modelo, en más del 95% del texto. Y la variación del 5% consistía principalmente de deslices de la pluma y de variantes de ortografía, es decir, no afectaron en lo más mínimo el mensaje de la revelación divina. ¿Sí? Algo que debemos entender nosotros, vuelvo a repetir, es que la preservación del Tanaj no fue algo derivado de la casualidad, sino que fue estrictamente una directriz dada por Dios. Voy a tratar de explicárselos de acuerdo a la palabra. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 3, verso 1. Perdón, no, creo que, discúlpenme. Vamos a ir al 6, escribí mal ahí la cita, es 6.1, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros, para tomarla, ¿sí? Y después, bueno, vamos a seguir leyendo y vamos a leer hasta el verso 9. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Aquí viene lo que se conoce como el Shema, es una oración muy importante para el pueblo hebreo, que es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Veíamos con anterioridad que este es el principal mandamiento dado también por Jesucristo. Vean el verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa
y en tus puertas. Si nos damos cuenta, aquí la indicación de Dios respecto a sus palabras es que debían ser transmitidas de una generación a otra. Entonces, lo que se da en primer lugar es la transmisión oral de la palabra de Dios, ¿sí? Este es el primer mandamiento. Y este es un mandamiento que debían cumplir todos los padres hacia sus hijos, de tal suerte que una parte muy importante, no sé si alguno de ustedes haya escuchado acerca de lo que es el bar mitzvah. El bar mitzvah es como esa festividad que se hace para reconocer que un hijo ya es un hombre, ¿no? Esta festividad se hace alrededor de los 12 años con los chicos y parte de la tradición, lo que ellos tienen que hacer para ese momento de su vida es que tienen que haber memorizado la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Para el pueblo de Israel, el entendimiento de la importancia de la palabra de Dios era enorme en contraposición quizá con la forma en la que hoy nosotros estimamos las escrituras, desafortunadamente. Sí. A nosotros incluso a veces nos cuesta leerlas todos los días de manera consistente. Sin embargo, para ellos era de una trascendencia, de una importancia tal que no solamente era cumplir con la lectura, sino que incluso la memorizaban, ¿sí? Insisto, o sea, todos tenían que memorizar la Torá y se daba entonces esta tradición oral, ¿sí? De pasar la escritura de padres a hijos. Pero además de la tradición oral, el mandamiento específico en el verso 9 es, y las escribirás. Y esto es algo que también se ha hecho a lo largo de la historia, ¿de acuerdo? Vamos a Deuteronomio, capítulo 17. Verso 18. Y esto, por ejemplo, en el capítulo 17, a partir del verso 14 hasta el final del capítulo, habla acerca de instrucciones que se daban específicamente a los reyes. Y vemos, por ejemplo, en el verso 18 dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. ¿Qué era lo que tenían que hacer los reyes? Escribir una copia de la ley de Dios, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Verso 19, y lo tendrá consigo y leerá en él, ¿cuándo? Todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces vemos que esta era una indicación para el pueblo, pero muy concretamente también para el rey. No solamente escribirlo, sino leerlo todos los días de su vida, ¿sí? Para que él pudiera aprender a temer a Dios. Entonces, algo que debemos entender es que la forma en la que nosotros vamos a desarrollar temor del Señor, temor reverente y obedecerlo es en la medida que nosotros escudriñemos su palabra, ¿sí? Deuteronomio 31:26 habla también acerca de cómo debían guardar y cuidar el libro de la ley. Dice, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Sí?
Porque, dice verso 27, yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. El que está hablando aquí es Moisés, ¿sí? Entonces está la indicación de guardar el libro de la ley, ¿sí? Al lado del arca del pacto. ¿Quién me puede decir en dónde se encontraba el arca del pacto? En el tabernáculo, dentro del tabernáculo. En el ¿En lugar qué parte? santísimo. En el Ah, en lugar el lugar santísimo. santísimo. Es correcto. En donde dice la palabra que estaba la misma presencia de Dios. Ahí se encontraba, ¿qué? El libro de la ley. ¿De acuerdo? Entonces, veíamos que esto no era una instrucción únicamente para un grupo de personas. Vuelvo a repetir, era para todo el pueblo y específicamente para los reyes. Y era resguardada por los sacerdotes levitas dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, ¿sí? Ahora, todo esto sabemos que a lo largo de la historia, por incluso lo que leíamos ayer, pues había momentos en que el pueblo, digamos, de Dios, como que perdía, dejaba de obedecer o dejaba de hacer esto, pero la palabra de Dios habla acerca, y justamente ayer lo leí en el libro de Romanos, de que Él siempre se ha reservado un remanente. Un remanente es un grupo de personas fieles a Dios, personas que buscan agradar a Dios. Y esto, insisto, ha sido algo que se ha conservado a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces, mientras el pueblo de Israel se mantuvo como tal, ellos tenían, vuelvo a repetir, la obligación de transmitir la ley de Dios. Ahora, ¿qué ocurre? En el momento en el que ellos son llevados cautivos, primero sabemos que es llevado cautivo el reino del norte, Asiria, ¿sí? Y posteriormente el reino del sur o Judá a Babilonia. Es en ese momento cuando ellos están lejos de Jerusalén que surgen como tal los escribas o soferim. Es la palabra en hebreo, soferim. Esta palabra soferim deriva de la palabra sefer, que sefer es un escrito, un rollo. ¿Sí? Leslie, ¿son los que dijiste que es la N y la A? ¿De la No, Tanakh? no, esos son los sacerdotes, Nevi'im. Perdón, no los profetas, discúlpame, Nevi'im, son profetas. ¿Nevi qué? ¿Cómo? Nevi'im, con doble I, N-E-V-I-I-M, Nevi'im. Gracias. No hay de qué. ¿Sí? Ketubim son escritores o los escritos, refiriéndose a esos libros que tienen que ver con sabiduría, por ejemplo, Salmos, Proverbios, esos son los Ketubim con K, K-E-T-U-V-I-M, Ketubim. Pero aquí cuando hablamos de Soferim, son los escribas que hemos leído acerca de ellos en el Nuevo Testamento. Escribas y fariseos, ¿recuerdan? Los escribas, entonces, surgen entre el siglo V y el siglo III antes de Cristo, vuelvo a repetir, en el contexto, ¿sí?, de la deportación. Y ellos surgen justamente por esta necesidad de preservar la ley de Dios, aunque no estuvieran más en Jerusalén. Entonces, algo que hemos comentado es la forma tan impresionante en que Dios ha consagrado, ha mantenido a su pueblo, ¿sí? Aunque ellos estén desperdigados en la tierra, ¿sí?
Ellos mantienen su identidad como judíos, guardando la ley de Dios. Entonces, este es el momento, vuelvo a insistir, en el que surgen los escribas o soferim. La palabra de Dios habla acerca de esto tanto en Esdras como en Nehemías, que sabemos que están escritos justamente en ese contexto, en ese momento histórico. Entonces, vamos por favor a Nehemías capítulo 8, verso 7. Nehemías 8, 7. Dice, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar, ¿sí? Ahora, algo que es importante que entendamos es que no cualquiera que tuviera como la iniciativa o la buena intención podía llegar a ser escriba. El ser escriba era una profesión absolutamente sagrada. Ahorita vamos a ver algunos de los puntos que debían guardar o de las normas que en un momento guardaban para copiar los escritos sagrados, para transcribirlos, ¿sí? Entonces, normalmente eran personas ya de una edad madura que manifestaban ser hombres rectos, ¿sí? Con una vida justa, consagrados a Dios, con temor y reverencia hacia Él. Aquí nos está haciendo mención de unos levitas, ¿de acuerdo? Y sabemos que los levitas, pues eran un grupo designado por Dios para preservar el servicio en el tabernáculo originalmente, en el templo posteriormente, ¿sí? Que estaba relacionado con el servicio directo a Dios. Vamos también, por favor, a Esdras 7:6, que es el libro previo. Dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. Fíjense aquí la palabra con la que lo describe, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras, ¿sí? O sea, algo que sabemos de acuerdo a la palabra es que Esdras formaba parte de ese grupo de escribas o soferim, que estaban dedicados, vuelvo a insistir, a la preservación de la palabra. Posteriormente, hacia el año 100 o el siglo I, perdón, ahí es antes de Cristo, hasta el siglo V después de Cristo, estuvieron de manera muy importante los escribas talmúdicos. ¿Por qué se les conoce como talmúdicos? Porque además de hacer la transcripción del texto, otra de las cosas que ellos hacían era trabajar la interpretación del texto. El Talmud, por ejemplo, solamente por darles algunos datos que ustedes puedan tener, cultura general, el Talmud fue compilado poco a poco entre los años 100 y 500 después de Cristo, ¿sí? O sea, ya, digamos, como tal escrito. El Talmud está dividido en dos partes, una que es la Mishnah, que son repeticiones, y la Gemara, que la Gemara o Gemara es la parte, ¿cómo decirlo? La traducción es la materia que aprender. La palabra Talmud significa instrucción y también se conoce, ¿sí?, como la ley oral. Cuando hoy en día se refieren a la ley oral, están hablando del Talmud. Y es importante que nosotros diferenciemos esto de la palabra de Dios,
porque en el Talmud ya se encuentran, vuelvo a repetir, interpretaciones, estudios, ¿sí? Muchos de ellos que hacen aportaciones valiosas a la comprensión de la palabra, pero también hay, digamos que el Talmud parte de lo que hace es estudios a profundidad, por ejemplo, les voy a dar solo un ejemplo, del Shabbat, ¿no? La palabra de Dios menciona en varios versículos de la Biblia acerca de guardar el Shabbat, ¿sí? Pero el Talmud da indicaciones muy precisas acerca de lo que ellos entendían que debía ser la forma de guardar el Shabbat. Y entonces llevan el mandamiento a un nivel de detalle, de precisión y de, vamos a decirlo así, rigurosidad, que justamente es a causa de esto que en un momento dado Jesús dice, hablando de los escribas y los fariseos, ustedes escuchen lo que ellos les dicen y obedézcanlo, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿sí? O cuando también les reprende acerca de que ellos han antepuesto la tradición humana sobre el mandamiento de Dios. Entonces, lo que tenemos que entender es que cuando se refiere al mandamiento de Dios, está hablando de esta Tanaj, ¿sí? Y cuando habla acerca de tradición humana, se refiere al Talmud, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que hagamos esa diferenciación, sobre todo ahora que nuevamente está tomando fuerza todo este movimiento de raíces hebreas, de los judíos mesiánicos. Hay enseñanzas que son muy valiosas a la luz de la palabra de Dios. Pero en ocasiones podemos encontrar algunas enseñanzas que no tienen su fundamento en la palabra de Dios, sino en la tradición humana. Y debemos nosotros ser cuidadosos al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es importante respecto, sí, a estos escribas talmúdicos? Sí. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, acerca de algunas de las instrucciones que ellos daban para copiar los manuscritos bíblicos. Y dense cuenta, insisto, del rigor que en un momento dado aplicaban, ¿sí?, para llevar a cabo esta labor. Entonces, entre otras, el rollo debía ser de un cuero de un animal limpio y perfecto. Es decir, sabemos que la palabra de Dios habla acerca de que se utilizaban animales limpios y perfectos para holocausto, para sacrificio. En este caso, también tenía que pasar como ese filtro para poder ser utilizada esta piel, ¿sí? Para copiar el manuscrito. Cada cuero debía tener el mismo número de columnas en todo el libro. El largo de cada columna debía tener no menos de 48 líneas ni más de 60. Entonces, si vemos, eran muy estrictos en relación a la forma de transcribir estos manuscritos. El ancho de la columna debía tener exactamente 30 letras hebreas, ni más ni menos. El espacio de un hilo debía aparecer entre cada consonante. El ancho de las 9 consonantes hebreas debía colocarse entre cada sección. Debía haber un espacio de 3 líneas entre cada libro. El quinto libro de Moisés, es decir, Deuteronomio, debía concluir exactamente con una línea completa. Nada, ni siquiera la palabra más corta era copiada de memoria. Es decir, lo que ellos hacían, que muchas veces nosotros, no sé si alguno de ustedes ha hecho esta labor de transcribir la palabra de Dios, y a veces lo que hacemos es leer un verso o leer una oración y escribirla, ¿no? Pero ellos lo que hacían era que copiaban letra por letra. Y para comprobar que pues lo que hubieran escrito era correcto,
se hacían numerables comprobaciones contando el número de veces que cada letra del alfabeto debía aparecer en cada libro, y esto se hacían comparaciones con el original. Si nos damos cuenta con esto, a lo que quiero llegar es las verificaciones que ellos hacían al escribir o al transcribir el texto bíblico eran tan precisas, eran tan rigurosas, que una vez que ellos terminaban un manuscrito, ese manuscrito tenía la misma autoridad de un original, ¿sí? Ahora, algo que debemos entender, ¿por qué es que se tenían que hacer tantas copias o tantas transcripciones? Es porque en un momento dado, los materiales que se utilizaban en la antigüedad para preservar los escritos, pues eran materiales que tenían una corta duración, que eran perecederos. Entonces, uno de los factores más importantes que influía para que se fuera perdiendo, ¿sí?, cualquier literatura antigua, era el paso del tiempo, eran las condiciones climáticas. Pero vuelvo a insistir, aquí nosotros vemos pues la providencia de Dios en que da esta instrucción y que en un momento dado, ¿sí?, hay un grupo de personas, de hombres, ¿sí?, que estaban destinados únicamente a esta labor. Ahora, ¿qué ocurría? Si un manuscrito aparecía con un solo error, era descartado. Y era descartado quiere decir, ¿sí?, que estos manuscritos se quemaban completamente, o si no era un error, digamos, tan importante, se marcaba el error en un costado y eran utilizados en las escuelas. Digo, finalmente con el paso del tiempo iban a desaparecer, pero lo que sí hacían era señalar ese error, ¿de acuerdo? Posteriormente, a los escribas talmúdicos, nos encontramos con los escribas masoréticos. El tiempo se me va súper rápido, así es que cierro con esto. Los masoréticos estuvieron desde el 500 después de Cristo hasta el 900 después de Cristo. Y una de las aportaciones más importantes de los masoretas, ¿sí?, es que ellos dan lo que es el nikud, o los puntos vocálicos. Aquí les estoy poniendo un ejemplo. Si nosotros tenemos acceso a un texto bíblico antiguo, nos vamos a encontrar que el texto viene únicamente con lo que son las letras del alfabeto hebreo o alefato, que están aquí en color negro. Sin embargo, los puntos rojos y azules que nosotros vemos ahí es parte de lo que vinieron a hacer los masoretas, y esos se conocen como puntos vocálicos, ¿de acuerdo? Cada uno de esos puntos tiene, o nosotros lo podemos leer como si fuera una vocal de la A a la U, ¿de acuerdo? Pero estos, vuelvo a insistir, son añadidos a partir de mediados, ¿sí?, del primer milenio después de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos saber si entonces las pronunciaciones son las correctas? Porque recordemos que ellos tienen toda una tradición oral de miles de años en los cuales pues ellos hablaban la palabra de Dios para pasarla de unos a otros. Por lo tanto, ellos pues eran los que mayor conocimiento tenían acerca de cómo debía pronunciarse una determinada palabra. Y es, digamos, derivado de esto que ellos hacen esta aportación para facilitarnos después, ¿sí?, a otras culturas que no tenían como la base del hebreo como idioma, el poder aprender el idioma y el poder leerlo, ¿sí? Sin embargo, insisto, en todo esto, nosotros lo que podemos ver es la importancia
que han jugado todos estos escribas en la preservación de la palabra de Dios. Les voy a leer también aquí otra referencia de F.F. Bruce. Dice, los masoretas tenían mucha disciplina y trataron el texto con la mayor reverencia imaginable. Inventaron un sistema complejo para proteger el texto de los deslices de los escribas. Por ejemplo, ellos contaron el número de veces que cada letra del alfabeto aparecía en cada libro. Identificaron la letra que caía justamente a la mitad del Pentateuco, como también la letra que caía a la mitad de toda la Biblia hebrea. Hicieron cálculos matemáticos aún más detallados que estos. Todas las cosas contables parece que eran contadas, como dice Wheeler Robinson. También inventaron mnemotecnias para ayudar a recordar los diferentes números y totales, ¿de acuerdo? Con esto que nosotros estamos viendo, y voy a hacer referencia a Flavio Josefo, que es un historiador judío del siglo I. Él lo que dice es, hemos dado pruebas prácticas de nuestra reverencia por nuestras propias escrituras, porque nadie se atreve a añadir, ni quitar, ni alterar una sílaba, aunque largas edades ahora han pasado. Es que es un instinto en cada judío desde el día de su nacimiento, considerarlas como los decretos de Dios, los cuales uno debe obedecer y si fuera necesario, fíjense, morir por ellas. No hay otro pueblo en el mundo que revere de tal o reverencie de tal manera sus escritos sagrados como lo hace el pueblo judío, porque ellos tienen una comprensión acerca de que esta es la palabra de Dios y la tratan como tal. En contraposición a esto, por ejemplo, el mismo Josefo hace una pregunta y dice, ¿cuál griego aguantaría tanto por la misma causa? Aún para salvar de destrucción la colección completa de las escrituras de su nación, no parecería que estuviera dispuesto a sufrir ni el más mínimo daño personal. Para los griegos estas eran sencillamente historias improvisadas según la imaginación de sus autores. De modo que con esta estimación, aún de los historiadores más antiguos, no se preocuparon de buscar información de quienes sí conocían los hechos, aun cuando algunos de sus propios contemporáneos se atrevían a describir eventos en los cuales ellos no participaron. Cuando nosotros investigamos, lo que encontramos es que ningún escrito, y lo vamos a ver, pero me refiero únicamente a escritos sagrados, por llamarlo de alguna manera, a los libros que cada religión defiende, nos vamos a dar cuenta que están muy por debajo en términos de su confiabilidad y de su relevancia histórica, como lo está la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos a dejar el día de hoy la enseñanza. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. No, todo bien, amiga, gracias. Hola Leslie, buenos días. Yo tengo Buenos días, una, Juan. si se puede. Sí, por supuesto, adelante. Muchas gracias. Ahora no estoy con mi esposa, así que a ver si no me jala las patas al rato. No, dime. Mi pregunta es en relación al a Mateo 24:35. Ajá. Mateo 24:35 en Reina Valera dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sí. En el contexto de este versículo está un poco antes la destrucción del templo y muy cerquita la venida del Hijo del Hombre, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Incluso
por ejemplo, algunos verbos que están ahí antes, habla como de quedará, esta conjugación de verbo. Habrá, engañarán, matarán, será, Ajá, a vendrá, en futuro. muy cerquita está, oscurecerá, aparecerá, lamentarán, este tipo de cosas. El versículo anterior dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, ¿dónde está aquí mi pregunta? Entendiendo que este versículo, pues quien está hablando es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así es. No pudiéramos entender que cuando dice mis palabras, cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando de mis palabras, pues está refiriendo a lo que estaba hablando, a lo mejor también, por supuesto, a lo que hubiese ya hablado, incluso lo que hablaría hasta el día de su muerte, entendiendo como mis palabras, incluso en plural, no dice mis palabras, sino como mis palabras, pues aquello que salía de su boca, ¿no? Es que son las palabras. ¿No sería que a eso se esté refiriendo? ¿Se puede entender que se está refiriendo como a eso? Ok. Mira, sí es posible que se refiera de manera específica a esa parte. Sin embargo, lo que tenemos que entender nosotros es que cuando Cristo habla, Él mismo dice, lo que yo hablo, no lo hablo de mí, ¿sí? Él, la palabra, digamos, que Él en un momento dado expresa, Él hace referencia a que es la misma palabra de Dios. ¿Sí me explico? O sea, no es como si fueran dos cosas diferentes. Que nosotros podemos decir, bueno, específicamente lo que no va a pasar es esto último que estoy diciendo, sino que se entiende que todas las palabras que en un momento dado él habló, en primer lugar, son palabras, vuelvo a insistir, que hacen referencia a lo que dice la Tanaj, ¿sí? A lo que dice el Antiguo Testamento. Y en un sentido más amplio está hablando de la palabra de Dios, que es, digamos, la verdad que Él viene a ser testimonio de ella. Entonces, no se refiere como a un grupo de palabras acotado, sino a toda su enseñanza, a todo aquello que es dado por Dios. Sin embargo, Jorge, si te parece bien, dame oportunidad de buscar la traducción Septuaginta para ver efectivamente cuál es la palabra que se está utilizando ahí en el griego, ¿sí? Y darte otra cita que ahorita no tengo en mente, pero que habla acerca de cómo lo que Cristo mismo habla hace referencia a Tanaj. Él habla acerca o se traduce como la ley, los salmos y los profetas. Pero cuando él está diciendo la ley, los salmos y los profetas, las palabras utilizadas ahí son la Torá, los Neviim y los Ketubim. Entonces está haciendo referencia a toda la Tanaj completa. ¿Sí? Me parece. Sí, muchas gracias. Perdón las molestias. En No, esto no es que molestia. estás diciendo, bueno, a mí me llama mucho la atención que dos cosas, bueno, más de dos, pero bueno, que habla del cielo y la tierra pasarán, así como, bueno, el cielo y la tierra pasarán, son palabras súper fuertes, sobre todo Sí. para nosotros que estamos habitando esta tierra, y Sí. sus palabras no pasarán. En el otro versículo que nos dice Mateo 5:18, coincidentemente también está hablando del cielo y la tierra, aquí en una versión, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, o sea que hay una certeza que el cielo y la tierra van a pasar. Así es. Pero en el 5:18, una de las palabras, porque hay varias para la parte que sigue, dice, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla, y vi algunas versiones que dice perderá, desaparecerán, quitará, perecerá.
O sea, la palabra perderá me sugiere bastante de qué está hablando, no se extraviará, o a lo mejor en lo que nos estás platicando, un escriba no se le va a ir, o estas letras y este texto se va a mantener íntegro. Sin embargo, habla de la ley. Para el momento que se está escribiendo esto, las personas que lo están escribiendo entienden, o creo que entienden como la ley, exclusivamente a los primeros 5 libros del Pentateuco o el Torá, ¿no? Entonces, de repente nosotros siento que lo extendemos, o que yo he escuchado que se extiende como ahora como a toda la Biblia, pero esa ni se conocía en ese momento. No sé si esta extrapolación pudiera llegar a ser un atrevimiento. No, lo vamos a ver posteriormente. Vamos justamente a hablar específicamente del Nuevo Testamento, ver si en un momento dado también está esta revelación de Dios en el Nuevo Testamento, porque efectivamente para nosotros la Biblia es un todo. Para el pueblo judío, digamos, sobre todo pues este grupo, digamos, que no está como en este movimiento mesiánico, pues para ellos realmente lo que es la Biblia es la Tanaj. Pero entonces sería importante saber y entender si efectivamente el Nuevo Testamento tiene esta revelación divina, si también ha sido preservado y cuáles son las razones detrás de ello, ¿no? Para tener también esa certeza. Por eso es que lo hago como en 2 partes. Primero, para entender la Tanaj, que ha sido, insisto, ampliamente preservada por el pueblo de Israel, pero no así ha ocurrido con el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en principio había una cantidad importante, o la mayoría de los judíos en su momento, pues ni siquiera aceptaron a Cristo, ¿sí? Como el Mesías prometido. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hoy saber si efectivamente este tipo de aseveraciones se refieren únicamente a la Torá o al Tanaj completo, o si está abarcando también el Nuevo Testamento? Y entonces hablaríamos como de que toda la Biblia es revelación divina. Entonces vamos a llegar también a ese punto, Jorge. Muchas gracias. No, con mucho gusto. En Isaías 40, del 6 al 8 dice: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Eso dice en Isaías 40. Y luego acá, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gracias, mami. Sí, no sé si tomaron nota de los versículos, los puedes repetir para que los anoten. Es Isaías 40, 6 al 8. 6 al 8. Y Primera de Pedro 1, 23, espérame, ya me perdí. 1, 23 al 25. Ajá. Sí, Primera de Pedro 1, 23 al 25. Entonces, no sé si escuchaste también esta parte que leyó mi mamá, Jorge, pero hace referencia a esta misma situación de la permanencia de la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. Sí, la escuché, muchas gracias, la vamos a revisar, muy amables. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar algo? Con toda confianza. Bueno, entonces vamos a orar para concluir.
Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, por tu enseñanza. Gracias por todo lo que tú nos instruyes cada día, Señor, por darnos una mayor certeza, Señor, una confianza acerca, Señor, de lo que queremos, de que tu palabra, Señor, no únicamente es verdad, sino que tú además has tomado todas las previsiones, Señor, para conservarla y para que nosotros el día de hoy podamos tener la seguridad de que lo que leemos, Señor, es lo que tú mismo has querido decirnos, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, por la oportunidad de compartir. Te ruego que estés a lo largo de este día con cada uno de mis hermanos, Señor, que les bendigas, les guardes, hasta que volvamos a reunirnos en tu nombre. En el nombre bendito de Jesús. Amén.